Ok, entonces página 121, lección número 19. Y nos toca pues, esta lección que dice nuestra respuesta a la justicia de Dios. En la clase pasada, pues básicamente estuvimos viendo lo que fue la lección de nuestra justicia, la justicia, perdón, de Dios. Y pues hoy toca esta lección, lo que es nuestra respuesta a esa justicia. Al igual que la vez pasada estuvimos viendo la santidad de Dios y veíamos en la siguiente lección pues nuestra respuesta a esa santidad. Vamos a estar viendo pues ahora nuestra respuesta y vamos a estar en esta lección número 19. Alguien que nos guste leer la introducción de lo que es el libro. Dice, Dios es justo y todas sus obras son perfectas. ¿Cómo debemos vivir entonces en respuesta a esta gran verdad? Deberíamos de temer al Señor y vivir justamente delante de Él. Deberíamos vivir con la mayor confianza en su providencia. Deberíamos consagrarnos a la adoración y la oración. Y finalmente deberíamos proclamar su justicia entre las naciones. Ok. Entonces ahí tenemos pues lo que es esa introducción, o sea, Dios es justo y todas sus obras son perfectas. Entonces, ¿cómo debemos vivir entonces a esta gran verdad? Y pues nos dice aquí que deberíamos de temer al Señor y vivir justamente delante de Él. Deberíamos de vivir con mayor confianza en su providencia. Entonces, ante eso, pues tenemos en primera de Juan, capítulo 2, versículo 29 y el capítulo 3, versículo 7. Y vamos a ver qué nos dicen estos textos ante una de las evidencias más grandes que verdaderamente somos hijos de Dios. ¿Alguien que nos guste leer esos dos porciones de la Escritura? En Juan, primera de Juan 2, 29 y 3, 7. Dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Y el 3, 7? Dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Ok, entonces tenemos ahí esos dos versículos. ¿Y qué es lo que podemos entender a raíz de esos versículos? O sea, ¿qué fue lo que comentaron ustedes en esos versículos? Así como Él es justo, que nosotros también practiquemos o seamos justos. Ok. ¿Algún otro comentario? O sea, ¿cuál es una de las evidencias más grandes de que verdaderamente somos hijos de Dios? Pues básicamente ahí lo tenemos. O sea, así como dice primera de Juan, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y el 3:7 dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. O sea, entonces estos dos versículos nos dan a entender o nos dicen que así como nuestro Padre es justo, pues básicamente nosotros también deberíamos de ser justos o de practicar la justicia. Así como el león, básicamente, pues entre un león y una leona, ¿qué es lo que tienen? ¿Jirafas? No, tienen leoncitos. Entonces,
de esa forma, si nosotros somos nacidos del Padre, deberíamos tener las mismas características que el Padre. De igual forma, pues, Primera de Juan, como les he estado diciendo a lo largo de este tiempo, Primera de Juan nos sirve para autoexaminarnos. Es un buen libro, una buena carta, perdón, en la cual pues, nos sirve como autoexaminación para ver si verdaderamente estamos caminando en la senda de nuestro Señor. Porque muchas de las veces pensamos nosotros que somos personas cristianas por venir a la iglesia, pero pues básicamente tenemos una vida, un testimonio que básicamente pues no da testimonio de eso. Entonces, pues vemos aquí, o sea, nosotros también deberíamos de hacer justicia. ¿Por qué? Porque somos nacidos de Él. Una nota que viene ahí nos dice, la justicia es vivir conforme al estándar de justicia de Dios. Es decir, vivir de una manera en que se conforma a su naturaleza y voluntad. Es importante entender que nosotros no ganamos nuestra justicia delante de Dios al practicar la justicia, sino que nuestra práctica de la justicia es evidencia de que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Un cristiano genuino no es aquel que no tiene pecado, sino aquel que no vive todos los días de su vida en pecado o rebelión. Si alguien profesa ser cristiano y aún así su vida se caracteriza por una desobediencia continua a la palabra de Dios, sin arrepentimiento, disciplina divina, es seguro que su profesión no es genuina. Entonces, así como lo vimos la vez pasada, que a la presente ninguna disciplina pues nos parece bien, dice la Escritura, aquí nos dice que si tenemos una vida desordenada y del parte del Señor no viene una disciplina, una reprensión, pues básicamente quiere decir, como dice la Escritura, o sea, sois bastardos, o sea, no tenemos Padre celestial. Entonces, vemos que nosotros practicamos la justicia no por querer quedar bien con Dios o por no perder la salvación o otras cuestiones, sino que básicamente practicamos la justicia porque es algo que ya el Señor ha puesto en nosotros. Dice que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Entonces, vemos eso ahí. Avanzando al punto número 2, en Efesios capítulo 4, versículo del 22 al 24, nos dice que las Escrituras nos presentan el camino por el cual podemos vivir una vida justa delante de Dios. Entonces vamos a leer este texto. Y nos dice Efesios capítulo 4 del 22 al 24, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, en este texto podemos ver esto mismo que nos dice, hemos de despojarnos del viejo hombre, y eso lo tenemos en el versículo 22. Y en ese contexto, el viejo hombre se refiere a la persona que fuimos y al estilo de vida pecaminoso que nos acompañaba antes de nuestra conversión, puesto que recientemente hemos venido a ser nuevas criaturas en Cristo. Y eso lo tenemos en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, podemos despojarnos y deberíamos despojarnos de las obras pecaminosas de la persona que solíamos ser. Entonces, como les digo, o sea, a raíz de que el Señor ha venido a morar en nosotros, a raíz de que el Señor ha cambiado esa disposición que teníamos, de ese corazón de piedra, y ha puesto un corazón de carne, es que ahora podemos responder. Anteriormente éramos esclavos al pecado, pero el Señor nos ha hecho libres. Muchas veces decimos que no, que el Señor te liberte o que el Señor te libere, y lo hacen de una forma en el sentido de que lo hacen ver como
si por esa acción el Señor te fuera a dar bendiciones, ¿no? El Señor nos libera, pero nos libera del pecado. Antes nosotros cometíamos pecado a mansalva, como dicen por ahí. Pero a raíz de que el Señor nos ha liberado, ya nos ha liberado de esa esclavitud del pecado, ahora nosotros verdaderamente podemos poner una resistencia al pecado. Nosotros ahora podemos decidir no pecar. Lastimosamente, estamos más inclinados a lo carnal, a nuestros deseos, como dice la Escritura. Y es que se nos hace más difícil poder poner un alto al pecado, pero ahora nosotros tenemos el poder de poder decirle no al pecado. Anteriormente no. Anteriormente nos gozábamos en el pecado, disfrutábamos el pecado. Pero ahora como somos hijos de Dios, ahora si verdaderamente somos hijos y por X o Y hemos caído en pecado, pues el Señor trae constricción a nuestro espíritu. Nos sentimos mal por haber pecado. Y si usted está en pecado y no siente ese redescubrimiento por parte del Espíritu, pues entonces algo está pasando ahí. Hay que examinarnos si verdaderamente somos hijos de Dios. Entonces vemos que Efesios y Corintios nos hablan de esto, que antes nosotros vivíamos en esa vida y que nos hemos despojado, que nos despojemos de ese viejo hombre y que renovemos esa mente, que hagamos ese cambio de que ahora ya estamos en una nueva vida, de que ahora nosotros, el Señor nos ha dado ese poder para poder decirle no al pecado. Entonces es lo que nos dice Efesios capítulo 4, que vivamos, y dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces nos habla de estas dos cosas, de la justicia y de la santidad. O sea, una persona, un nuevo convertido, pues tiene que vivir en santidad. Claro que pues hay un proceso, por razones que no podemos explicar o conocer, pues hay veces que el Señor dota a sus escogidos de, ¿cómo lo podríamos llamar? Para que no se malinterprete. O sea, hay algunas personas que les da ese cambio tan radical. Hay unas personas que de la noche a la mañana usted las mira y dice, oye, ¿qué pasó con este? O sea, ¿por qué hubo un cambio tan drástico en su vida? Y hay otras personas que es pausado. O sea, hay unos que batallan un poquito más en esa cuestión y se ve ese testimonio en sus vidas, pero se ve que hay un cambio más paulatino en ellos. O sea, es gradual. Tú los miras crecer de poco a poco, pero ahí van. O sea, dan testimonio de que hay una transformación en su vida, un poco paulatina, pero ahí está. Una persona que se dice que es cristiano y no miras cambio en su vida, pues entonces algo está pasando ahí. Continuando en este inciso B, nos dice que hemos también de ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Y esto está en el versículo 23 y nos dice que esta renovación de nuestras mentes es lograda por el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo, obrado a través de la palabra. Y aquí es importante eso, ¿a través de qué? De la palabra. Porque muchas de las veces hay gente que dice, no, es que la escritura no es verdad, o fue escrita por hombres y todas estas cuestiones y menosprecian esto. Hay otros que nos creemos, ¿no? O se creen muy espirituales y dicen, no, es que con el Espíritu Santo lo hace todo y no necesitas la palabra, ¿no? Hay unas congregaciones que dicen, no, es que está cayendo el Espíritu y son como 3 horas de pura alabanza. Entonces, pues yo lo veo diferente en las escrituras, ¿no? Cuando cayó el Espíritu Santo, pues todos los que estaban ahí estaban profetizando, y esta palabra profetizar significa que estaban hablando sobre las escrituras, estaban predicando, por así decir. Entonces, vemos esto, que nuestras mentes, esa renovación se logra a través del poder del Espíritu Santo, pero obrando a través de las palabras. O sea, la palabra es la que trae, la palabra es la herramienta, pues, que utiliza el Espíritu Santo para hacer ese cambio en nosotros. Si nosotros no tenemos la palabra, pues, ¿qué va a utilizar el Espíritu Santo para cambiarnos?
En Romanos 12:2 encontramos una amonestación similar, y no se adapten a este mundo, sino que transfórmense mediante la renovación de sus mentes. Cuando más renovamos nuestras mentes en las Escrituras y más cultivamos la mente de Cristo, más probablemente nos despojamos del viejo hombre con sus hábitos pecaminosos y nos vestiremos del nuevo hombre que refleja la justicia y la santidad. Y eso, como les digo, o sea, Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, vemos que necesitamos nosotros alimentarnos diariamente de las Escrituras para poder lograr esta transformación. Como les digo, hay casos muy especiales en los cuales el Señor obra a través de su Espíritu Santo, pero hace un cambio radical, y en este caso lo tenemos como Pablo. Pablo fue un cambio demasiado radical en el cual Dios obró en él. La única diferencia es que Pablo pues era un erudito básicamente en las Escrituras. Él conocía exactamente las Escrituras de derecho al revés, como dicen por ahí. ¿Por qué? Porque él era un fariseo. Y en una de las cartas él, tratando de que no lo menospreciaran en ese aspecto, salió a defender quién era él. Y él dice, o sea, yo era fariseo de fariseos, conocedor de la ley, y ahí lanza su currículum y era pues básicamente un erudito en las Escrituras. Entonces, pues él básicamente ya tenía el conocimiento de las Escrituras. Pero también nos dice que debemos vestirnos del nuevo hombre. Habiéndonos despojados del viejo hombre con sus obras pecaminosas, ahora debemos vestirnos y cultivar y adornarnos con aquellas obras que son propicias para nuestra vida como hijos de Dios. Y como les digo, Efesios 4:24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, según este versículo 24, ¿qué semejanza refleja este nuevo hombre? Entonces, pues básicamente es la semejanza del Padre. ¿En qué? En justicia, santidad y verdad. Es lo que dice Efesios 24. O sea, vestidos del nuevo hombre creado según Dios. ¿En qué? En la justicia, santidad y verdad. Es lo que todo hijo de Dios pues tiene que reflejar. Una justicia, una santidad y una verdad. Tenemos aquí una nota y nos dice, el carácter de Dios es ahora el patrón conforme el cual debemos vivir. Una vida caracterizada por la justicia y la santidad, la cual está fundada en y fluye de nuestro conocimiento de la verdad y nuestra sumisión a esta. Entonces, pues básicamente los niños cuando están pequeños y pues ya empiezan a ir a la escuela y todo esto, por lo general, y no es una regla, ¿no? O muchas de las veces los niños quieren ser como papá. Si papá es policía, ellos quieren ser policías. Si papá es, no sé, plomero, quiere ser plomero. Si la tendencia del hijo es imitar al padre. Y de igual forma, nuestro deber o nuestro gozo o nuestro anhelo, esa es la palabra, nuestro anhelo sería eso, de imitar al Padre, de imitar quién es Él. Y en ese sentido, o sea, no de imitarlo, sino de caminar. Deberíamos desear, esa es la palabra, desear ser como Él y buscar esta justicia, esta santidad y esa verdad. Entonces, vemos ahí eso en el inciso D. Y esos fueron todos los incisos. O sea, básicamente era que hemos de despojarnos, hemos de ser renovados y debemos vestirnos de esa justicia, santidad y verdad. Entonces, eso es lo que son esas tres características de ese versículo de Efesios. Entonces, el punto número 1, ya en esta cuestión dice,
La absoluta justicia de Dios es uno de los mayores incentivos para depender de o descansar en Él, incluso en medio de las pruebas, porque Él es justo. Podemos confiar nuestras vidas a cada palabra y obra suya. Y es lo mismo que estuvimos hablando en la clase pasada, o sea, debemos de estar confiados en Él porque Él es justo y veíamos que en Él no hay injusticia. Ninguna de las obras que Él ha hecho a través de todos estos tiempos y de las cuales también obrará más adelante, no son injustas. El Señor siempre obra para bien en nuestras vidas. Entonces, Salmos 92:15, vamos a leer lo que es Salmos 92, versículo 15, y dice, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. ¿Y qué es lo que dice? Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Entonces, ¿qué es lo que nos dice o nos quiere enseñar este pasaje? Que Dios es nuestra fortaleza y Él es en el camino en el cual nosotros debemos andar. Una de las notas que viene ahí nos dice que en las escrituras la palabra roca se usa con frecuencia en referencia a Dios, y eso lo tenemos en varios versículos. En tal caso, denota confiabilidad, firmeza y fuerza. Dios es todas estas cosas para su pueblo porque Él es un Dios de fidelidad y sin injusticia. Él es justo y Él es recto, y eso lo veíamos la clase pasada en Deuteronomios capítulo 2, versículo 4, donde nos hablaba que Él es nuestra roca. Entonces, en base a eso, pues nosotros deberíamos de vivir con una gran confianza en Dios. ¿Por qué? Porque Él es justo, porque Él es recto y en Él no hay injusticia, no hay maldad. Y es lo que vimos también en clases anteriores. O sea, en Él no hay ni una pizca, ni un átomo, ni un nada de maldad en Él. Todo lo que hace es recto. Lastimosamente, pues allá afuera hay personas que creen lo contrario, ¿no? Porque como hemos visto o hemos platicado, pues hay algunos versículos o hay unas partes de la escritura donde el Señor pues básicamente manda a su ejército a eliminar todo rastro de aquel poblado, y ya hemos platicado sobre esa cuestión. O sea, veíamos por qué el Señor mandaba hacer eso, o muchas de las personas argumentan que entonces porque si Dios es tan bueno, no es injusto o no hay nada de injusticia en Él, o sea, porque hay maldad en el mundo, porque hay hambre en África y todas estas cuestiones. Pero ellos no entienden que a raíz de que este mundo está caído, o sea, hay pecado, hay maldad, hay hambre. Y eso pues es básicamente porque nosotros como humanidad pues estamos corrompidos. O sea, tenemos un deseo desenfrenado por, por las riquezas, por nuestra autosatisfacción o nuestro ego, y pues básicamente ninguno de nosotros piensa por el prójimo. Por eso que este mundo está tan corrompido, pero el Señor ha prometido que cuando Él venga, o sea, Él va a restaurar todas las cosas y va a traer juicio a aquellas personas que no han vivido para el Señor. Entonces, el Señor ha prometido que va a restaurar todas las cosas a como estaban en un principio. En este otro punto, la absoluta justicia de Dios es uno de los mayores incentivos para depender de o descansar en Él. Y es esto mismo que veíamos acá. Isaías capítulo 41, versículo 10. Y nos dice, no temáis porque yo estoy contigo, no desmayéis, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, ahí tenemos esta otra escritura en la cual pues básicamente tenemos el gran consuelo de que su justicia nos sustenta, nos protege
en medio de las pruebas. Y recordemos que las pruebas que manda el Señor básicamente son para conformarnos a la imagen de Cristo. Muchas de las veces estamos fallando, no tenemos paciencia y nuestros chiquillos se ponen más impacientes y hacen más berrinches. ¿Y para qué? Para probar nuestra paciencia, para que cultivemos paciencia y nos conformemos al Señor. Muchas de las veces fallamos, no sé, o sea, a lo mejor no soy tan, ¿cómo se llama? Se me olvida la palabra esta. ah, no, pues ya hablamos de la paciencia, pero a lo mejor no soy tan honesto en mi trabajo y el Señor pone ahí algunas pruebas para, no sé, o sea, el, el que es ¿cómo le llaman aquí? El mayordomo a lo mejor llega más tarde y yo tengo chance de llegar más tarde y robar más tiempo. Y a lo mejor al sí el Señor me está probando para que yo vea que tengo que yo llegar temprano, checar a tiempo y lo que me corresponde como horario de trabajo. Entonces el Señor va a poner diferentes pruebas para que yo sea conformado a la imagen de Cristo. O a lo mejor hace que el mayordomo sea más gruñón y que yo sea más paciente en ese aspecto, que pueda controlar también mi ira para no contestarle al mayordomo. Entonces, hay diferentes pruebas que pone el Señor, pero que Él dice que nos va a sustentar. Él está ahí. Entonces, otra de las situaciones, el Señor, no sé, puede quitarnos el trabajo para que aprendamos nosotros a confiar y depender en Él. Pero a veces no nos gusta esa cuestión, ¿no? Ya nos quitan el trabajo, Señor, ¿por qué? Y empezamos ahí como Job a renegar del Señor. No a blasfemar de Él, pero sí empezamos a renegar. Pues también, a Él le manda toneladas de trabajo para que se conforme a la imagen del Señor y trabaje. Entonces, el Señor, el Señor nos va a poner en diferentes circunstancias para eso mismo, porque nosotros tenemos que llegar, como dice la Escritura, a la medida del varón perfecto. O sea, y creo que nos quedan mucho camino por recorrer para llegar a esa estatura. Así como lo dijo Pablo, o sea, ser imitadores de mí. Entonces Pablo, al decir esas palabras, o sea, se estaba poniendo en un estándar bastante alto. No era que dijera, no, yo soy bien machine, no, se estaba él poniendo y no era cualquier cosa decir, o sea, así como yo soy imitador de Cristo, sean imitadores ustedes de mí. ¿Por qué? Porque él tenía un caminar con el Señor, que como dicen ahí, o sea, no tenía como en segunda de Timoteo, tenemos es primera de Timoteo, donde tenemos las cartas pastorales y donde él dice que el pastor debe tener un buen testimonio para con los de afuera. Y ahí nos da todas las reglas y luego después les da a los diáconos también y les da a todos los demás en esa cuestión de cómo debería de ser el caminar con el Señor de aquellas personas. Y Pablo decía, o sea, así como me miran a mí, así hagan. Entonces, en ese modo nosotros tenemos que llegar a ese estándar. A que cuando nuestros hijos o nuestros nietos nos miren así como soy yo, o sea, entonces que no tengamos ese dudar de si verdaderamente estamos caminando con el Señor y que nosotros podamos decirle a nuestros hijos o a nuestros nietos, o sea, así como es Cristo y así como yo imito a Cristo, ustedes también imítenme a mí. Entonces tenemos ahí esa gran responsabilidad. Punto número 2. Dice, la justicia de Dios que nos conduce a confiar en Él es también el fundamento e incentivo para orar, que nos enseñan los siguientes textos del Antiguo y Nuevo Testamento acerca de la verdad. Y vamos a ver Salmos 145, versículos del 17 al 19. Salmos 145, 17 al 19, y dice, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen y oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Entonces vemos aquí que
que justo es Jehová en todos los caminos y misericordioso en todas las obras. Y más que nada aquí vemos aquí esta palabra clave, que es cercano está Jehová. ¿A quién? A todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Entonces vemos que todos aquellos que invocan al Señor de corazón, pues Él básicamente Él responde. Pero tenemos que tener esa disposición para con Él. Entonces, ¿qué nos enseñan? Que Él está a nuestro lado y que Él escucha personalmente nuestras súplicas. Él está ahí para escucharnos personalmente, no es que mande al secretario para ver qué, para que le dejemos un recado al secretario y él ya le avisa. No, el Señor está ahí al pendiente de cada uno de nosotros y Él mismo escucha nuestras súplicas. Entonces, ahí tenemos esto. Lucas capítulo 18, versículos 7 y 8 dice: ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, vemos que en este versículo, pues básicamente nos dice que Dios no tarda o no tardará en hacer justicia. Que están clamando por justicia. Entonces ahí tenemos una frase, una nota más bien, que dice: hay cosas que en vez de ser de bendición o de que nos ayuden a acercarnos al Señor, pues lo único que van a hacer es que van a separarnos del Señor. Corrompen a las personas. Denle poder a una persona y van a ver cómo se va a corromper esta persona. O va a sacar su verdadero yo, cualquiera de las dos cosas. Denle dinero a una persona y van a ver cómo se va a corromper. Se ganan la lotería, 4 o 5 años, y ya para cuando ya se gastaron todos los millones y ya andan ahí en la calle. ¿Qué pasó con Mike Tyson? Tenía millones y ¿dónde está toda su fortuna? Pues quién sabe, no sé dónde me la gasta. Ya andaba en la calle por deseando, cobrando por fotos y por autógrafos de ahí porque ya no tenía dinero. Entonces, muchas de las veces nosotros ambicionamos tener cosas, pero no nos damos cuenta de que pues estas cosas que a lo mejor pedimos o que deseamos, pues básicamente no nos van a traer ningún provecho. O sea, va a ser más aflicción para nosotros y muchas de las veces no razonamos si verdaderamente lo que deseamos, o sea, está alineado con la voluntad del Señor. Si va a ser de bendición para nosotros o no. Ah, estos días platicaba con un hermano ahí en el trabajo y hablaba sobre esto mismo. O sea, muchas de las veces, o sea, decíamos cosas o pensamos que el Señor es hay una persona que a veces ora, no, es que yo le digo al Señor que cuide mi troca o que o sea, como si el Señor estuviera ahí a un lado de la troca, así le voy a cuidar la troca a mi hijo. O sea, hay cosas más importantes que que los bienes materiales, porque a veces nos afanamos tanto por los bienes materiales como si, sí, o sea, como si nos la fuéramos a llevar, o sea, y hay personas tan locas que les dicen, no, yo quiero que me entierren con mi troca. Y lo han hecho. Hay personas que los han enterrado con sus vehículos. Entonces, hay veces que quitamos esa mirada de las cosas espirituales. La tierra aquí va a perecer, se va a acabar. O a veces que nos esforzamos por, no sé, juntar un dineral para que cuando yo falte, cuando mis hijos o mis nietos se queden, ellos tengan ahí se muere uno y los hijos van y lo despilfarran allá en cualquier cosa. Pues sí, ahí lo cobras. Sí, ahí cuando salga ahí lo cobras.
Sí, entonces, sí, y es cierto, o sea, muchas de las veces nos afanamos y pensamos que todo lo que, o sea, que toda nuestra existencia nos hace valer porque tenemos o no dinero o porque hacemos ciertas cosas, pero básicamente muchas de las veces pensamos que aquellas personas que, y yo he escuchado a veces testimonio, no, yo me esforcé mucho por esto y hay veces que hasta no sé si lo dicen como con orgullo o con pena, y no, pero yo descuidé a mis hijos o a mi familia por el trabajo, pero ahora lo que tengo pues está, ya tengo mi casota y eso, y sí, los hijos allá andan desbalagados y todo eso, o sea, dice, pero el Señor me ha bendecido. ¿Cómo? O sea, ¿cómo el Señor te va a bendecir? O sea, dice que las bendiciones del Señor no traen aflicciones. Entonces, ¿cómo puede decir la gente a veces que están siendo bendecidas cuando hay veces que se quejan por el horario de su trabajo, o porque el trabajo está muy pesado, o porque son muchas horas, o porque no alcanzan a ver a los nietos o a los hijos? Entonces, ese trabajo no es de bendición. Ese trabajo no te lo dio el Señor porque lo que da el Señor, eso no trae aflicción. Entonces, ah, eso mismo podemos ver, o sea, el Señor hay veces que va a poner esas mismas, esas pruebas para que veamos nosotros en qué condición o cómo estamos. Por eso les digo, es importante a veces examinarnos a la través de las Escrituras. Primera de Juan es muy buen libro para autoexaminarnos si verdaderamente estamos caminando en esa justicia del Señor. Entonces, avanzando, tenemos este otro punto. Y dice que deberíamos de vivir una vida de adoración a Dios. Y en Salmos 96, del versículo 11 al 13, dice, alégrense los cielos y gócense la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Entonces vemos que básicamente en este salmo pues nos habla que debemos de estar nosotros ansiosos y gozosos porque ese día llegue, pero teniendo en mente que debemos estar preparados para cuando Él venga. Debemos de estar nosotros esperando esa venida del Señor, pero de igual forma debemos estar preparados, porque dice que también en Romanos capítulo 8 del 22 en adelante nos dice que porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué, a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces dice Romanos que básicamente nosotros estamos como esa creación, gemimos dentro de nosotros porque anhelamos que el Señor venga para que restaure las cosas a como fueron originalmente. Romanos capítulo 8, versículo 22 al 25 o al 24. Entonces, vemos que no solamente nosotros, sino que la creación también espera y anhela ese regreso del Señor, en el cual ese día hará justicia, ese día va a venir a juzgar y va a ser un día que escapa de nuestras mentes. Apocalipsis capítulo 15, versículo del 3 al 4, y nos dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Dios, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra respuesta a esa justicia? Pues de adoración y reverencia. Es lo que aquí dice que aquellas personas, dice que cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y dice que daban esa adoración al Señor,
porque Él solamente era el digno, digno de adoración. ¿Por qué? Porque nos dice estos últimos versículos, porque tus juicios se han manifestado. Todas aquellas personas estaban gozosas porque el Señor había manifestado su juicio. Y aquí dice que también deberíamos proclamar la justicia de Dios a otros. Y según las Escrituras, no solo debemos vivir justamente delante de Dios, confiar en su justicia y adorarlo por sus obras, sino que también proclamar su justicia a todas las naciones, tanto cercanas como lejanas. Entonces vamos a ver qué nos dice Salmos 40, versículo 10. Y dice, no cubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Entonces vemos que básicamente este salmo nos dice que debemos proclamar cuán magnífico es nuestro Dios. Porque el salmo nos dice, no cubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. Y no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Vemos también que según las Escrituras, pues nos dicen en Salmos 71, versículo del 15 al 16, mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día. Aunque no sé su número, vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Entonces, básicamente vemos que debemos dar testimonio de lo que ha hecho Dios en nuestra vida. Porque muchas de las veces, como dice aquí, o sea, aunque no sabemos el número de esos milagros que ha hecho el Señor en nuestra vida, hay tantas cosas que el Señor pudo haber hecho por nosotros, o que hará, o que ha hecho, y de muchas de ellas no nos hemos dado cuenta. Entonces, de las que sí podemos nosotros dar testimonio, pues demos testimonio de eso en su momento. Ahora, es importante también entender que nuestro testimonio no es el Evangelio, porque muchas de las veces pensamos que, y yo sé que lo hacen con buen afán, de buena manera, y hay veces que cuando hay talleres de evangelismo he llegado a escuchar, no, es que si no sabes el Evangelio, pues de perdida dar tu testimonio. O sea, no. El testimonio no es el Evangelio. Una canción no es el Evangelio. Lo único que trae cambio a las personas es la palabra del Señor. Y no necesitamos ser eruditos para decirle a la gente que necesitan al Salvador. No es complicado, o sea, no es que tengas tú que sacarle un montón de versículos y decir, no, aquí en Romanos y en la Juan y en Mateo, o sea, puede ser sencillo y ¿sabes qué? Mira, los mandamientos dicen que no debes mentir, que no debes robar, que no debes descodiciar las cosas de tu prójimo. ¿Has hecho cualquiera de estas cosas? Pues sí, bueno, mira, dice la palabra del Señor que todo aquel que comete pecados peca delante del Señor y merece un castigo. Dice que la palabra que la paga del pecado es muerte. Y si tú has cometido uno de esos, pues, ¿qué crees que va a decir el Señor? ¿Que mereces el cielo o el infierno? No, pues tal. Bueno, pues dice también la Escritura que todo aquel que cree en el Señor es salvo. El Señor ha ido a la cruz por ti y todo aquel que en Él cree, pues el Señor ya pagó esa deuda. Si tú confías en el Señor y pones esa confianza, si tú te arrepientes de tus pecados, el Señor ha prometido que Él, y tan simple como eso, 5 minutos, y ya explicaste el Evangelio. Y ya, claro que sí, puedes compartir tu testimonio. Mira, yo antes andaba perdido, me alcoholizaba, hacía esto y el otro, pero el Señor vino y cambió mi vida, estuvo a punto de perder mi familia, y ahí puedes tú dar un testimonio de lo que ha hecho el Señor. Y puedes hacer ese complemento, pero si nada más pues das tu testimonio, das otra, o sea, eso no es el Evangelio. O sea, tenemos que, como dice aquí, gozarnos en publicar también estas cosas. Puedes predicar el Evangelio y como aquí, puedes dar testimonio, como dice aquí, de que el Señor te ha salvado y cómo Él ha cambiado tu vida, el Señor. Y es lo que nos invita Salmos. Entonces,
también despojémonos de nuestra mente que compartir el evangelio puede ser a lo mejor complicado, puede ser ah, ah, que solamente los que estudian las escrituras pueden evangelizar. No, todos nosotros estamos llamados a proclamar que el Señor puede salvar y proclamar el evangelio. Entonces, utilicemos también, como dice aquí, proclamar los milagros que ha hecho el Señor. Una nota que viene aquí dice, dos grandes verdades son presentadas ante nosotros. En primer lugar, aunque no comprendemos completamente la totalidad de las obras justas de Dios, esto no debería impedirnos decir a otros lo que sí sabemos. En segundo lugar, deberíamos hablar mucho de las obras justas de Dios y no de nuestras obras. Como dice el salmista, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Y también procure no hablar también ensalzarse usted, porque también he conocido unas personas que no, que yo cuando fui a quién sabe dónde y fui y prediqué y salvé a quién sabe cuántas almas y caray. Entonces, aquí quien tiene que ser glorificado es el Señor, o sea, es el Señor. Nosotros, como les digo, nosotros nada más somos aquellas personas que esparcen la semilla y el Señor es el que da el fruto. Entonces, ya en estos últimos versículos, Salmos 145, versículo del 6 y 7, dice, del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Entonces, vemos aquí que básicamente debemos proclamar esa inmensa bondad del Señor. Igual podemos dar testimonio de cuán el Señor ha sido bondadoso con nosotros, porque lo somos. O sea, todos nosotros aquí tenemos un hogar, tenemos un techo. Todos nosotros tenemos un vehículo en cual movernos y muchos hasta 2, 3 vehículos. Entonces, el Señor nunca nos ha desamparado, el Señor ha sido bueno con nosotros, el Señor nos ha dado esa fortaleza para trabajar, para poder sustentar a nuestras familias, y debemos de proclamar que el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros. Jeremías 9:23 al 24 nos dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, vemos que pues básicamente no debemos de vanagloriarnos en nuestra justicia, ya que dista mucho de la grandeza del Señor. O sea, nuestras mejores obras, dice la Escritura, que son como trapos de inmundicia delante del Señor. O sea, ¿qué le pudimos nosotros presumir al Señor? Si el Señor ha creado todo lo que vemos y lo que no vemos también. Así que si yo voy y me doy golpes de pecho ya arriba del monte, o sea, el Señor ha hecho maravillas, ha hecho prodigios, ha hecho tantas cosas. O sea, me puedo ensalzar en frente de ustedes, yo puedo decirles a ustedes que he hecho tantas cosas, pero pues, o sea, son vanas. O sea, ¿de qué les sirve de bendición a ustedes que yo les diga aquí yo que yo he hecho? O sea, y lastimosamente a veces así somos, o sea, y me incluyo. Hay veces que sí somos más fanfarrones que pero pues como les digo, los podré impresionar a ustedes y para pasado mañana se les olvida. O sea, a quien tenemos que impresionar, o sea, es a nuestro Señor, ¿cómo? Viviendo una vida recta delante de Él, proclamando a nuestro Señor. Y el Señor mismo les dijo a los discípulos, el que quiera hacer más, hágase menos, humíllese, sirva al Señor. Esa es en la manera en que nosotros, pues básicamente exaltamos al Señor. Y como dice aquí, o sea, es a la inversa, ¿no? Muchas de las veces queremos nosotros ser el mayor y pensamos que haciendo muchas cosas y poniéndonos enfrente de todo es como se logran las cosas, pero el Señor lo ha dicho que es al revés. Tenemos que humillarnos en ese sentido. Y para terminar,
según Primera de Pedro, capítulo 2, del 9 al 10, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, ¿cómo debemos vivir a la luz de esta verdad? Pues básicamente debemos recordar de dónde nos ha sacado el Señor y en qué lugar nos ha puesto. Básicamente dice que nosotros dice que en otro tiempo estábamos perdidos, estábamos en el hoyo, y dice que nos ha puesto, más vosotros hoy ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio y una nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que publiquéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. De ahí, de esa oscuridad, nos ha llamado a una luz admirable, a un linaje escogido. Entonces dice que fuimos puestos en esta tierra para proclamar las excelencias morales de Dios a todos los hombres, y hacemos esto con nuestro testimonio al enseñar a su palabra y al vivir una vida que demuestra su poder. Esto no es solo una obligación, sino también un privilegio. El Señor nos ha dado ese privilegio de poder esparcir su palabra a través de los pueblos y a través de toda la tierra. Entonces, tengamos presente que tenemos ese gran deber de nosotros de proclamar las grandezas del Señor a todas aquellas personas. Y si es posible, y que es lo que debería ser lo correcto, estar preparados, porque dice que debemos de dar razón de la palabra a todo aquel que lo demande. Porque va a haber gente que nos va a preguntar y nos va a cuestionar, y nosotros también tenemos que estar preparados para aquellas personas. Entonces, démosle gracias al Señor porque su justicia estamos cubiertos de la justicia del Señor. No de nuestra justicia, porque esa no cuenta, no vale, sino la justicia de nuestro Señor, quien vivió una vida recta, una vida que nosotros, por más que nos esforcemos, no podemos vivir. Entonces, con esto terminamos, y gracias, hermanos. Pasemos al